amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Ozon Ortiz. Yo soy la doctora Yetzabel Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y bastante actual, que es el coronavirus o COVID-19 y qué podría suceder a su llegada a México. Voy a pedirles una disculpa porque tenemos una construcción junto y entonces se van a estar escuchando ruidos bastante estridentes y desagradables. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, sucede que aún en México no tenemos ningún caso confirmado. Lo más cercano a ello es un paciente que es sospechoso, un hombre de 44 años aquí en la Ciudad de México, pero aún no ha sido confirmado ningún caso. También tenemos que en Latinoamérica el único caso confirmado se encuentra en Brasil, así que está un poco lejos. Pero bueno, ya la ONU ha declarado que esto es una pandemia, una epidemia y mundial. Entonces, cuando nosotros escuchamos estos conceptos como de epidemia, nos imaginamos catástrofes donde la gente ya no va a poder salir, todos vamos a estar enfermos y tosiendo sangre, en fin. Entonces, primero, calma, que eso no es el coronavirus. Para empezar, lo que se sabe actualmente epidemiológicamente es que de cada 100 infectados, el 80% de esos 100, o sea, de cada 100, 80% solo va a tener un síndrome gripal. De esos, el 20%, es decir, el resto, serán los más vulnerables, los ancianos. Por suerte, en los casos ahora también los niños, pero por suerte han habido muy pocas muertes infantiles. Son sobre todo adultos mayores a 60 años, que tenían también una enfermedad crónica, y de eso solo el 5% ha muerto, es decir, tiene una tasa de mortalidad del 5%, que no es baja, ni es poco, ni es demeritar a esas personas y su existencia. Pero bueno, tenemos que hablar en números para darnos cuenta del problema del que estamos hablando. Cuando llegue a México, porque llegará, porque actualmente con el tipo de relaciones globales que tenemos todos, los que viajan a Europa, los que viajan a Asia, etcétera, etcétera, los productos, todo, pues tenemos una gran capacidad, una gran posibilidad de ser contagiados, o sea, de que los casos lleguen a México, y bueno, pues tenemos Estados Unidos, las fronteras, etcétera. Pero bueno, supongamos que ya está el primer caso confirmado de COVID-19 en México, y entonces empieza ahora sí la fiesta caótica de alarmarse. Si de hecho ya en las redes sociales, Facebook y WhatsApp, empiezan a circular estos mensajes en cadena, ninguno dirigido por los gobiernos, ninguno dirigido por la Secretaría de Salud, más bien dirigido por alguien que lo inventó, pero esto, bueno, se da en todos lados. Hoy en la mañana un amigo mío que vive en Lisboa me envió un mensaje para decirme cómo curar el coronavirus a base de un juguito de ajo con limón. Entonces, bueno, pues imagínense, si eso fuera, estaríamos exportando ajo y limón a China pues en grandes cantidades para curarlos. No caigan en eso, por favor. O sea, de verdad es muy viejo, pero vuelve a suceder que te llegan las cadenas con esta desinformación. Entonces, bueno, supongamos que ya está el primer caso confirmado, entramos en alerta, y decir alerta no quiere decir que ya nos vamos a morir todos. Los que vivieron la epidemia del H1N1 recuerdan que se cerró, que no había espectáculos masivos, que pedían evitar asistir a situaciones donde hubiera conglomeraciones, pero en general las cosas siguieron pues su curso. Ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo en Italia es lo mismo. Algunos especulan o mandan mensajes falsos donde Milán está desierta, no, hay recomendaciones, hay una alerta para evitar los contagios. Pero ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas? Pues hay dos cosas. Primero, para evitar, es decir, para conservar, para contener una epidemia, hay las medidas que toman en las masas, que serían la Secretaría de Salud, y por otro lado lo que hacemos nosotros en la particularidad, es decir, como personas. Se sabe que el virus
puede estar en superficies, por eso se nos dice, se nos reitera, lávense las manos. No tiene que ser el jabón más caro de la estantería del supermercado, sino solamente con agua y con jabón, lavarse bien las manos. Bueno, pues después podríamos explicar cuál es la técnica, pero no es nada más hacer esto, sino el torso en medio de los dedos, tener un cepillito si es posible para las uñas, eso sería ideal. Y si no, si no tienen en su oficina junto al escritorio un lavabo, bueno, pues entonces compren nuevamente su alcohol desinfectante, que también se hizo muy famoso cuando fue el H1N1, y creo que incluso se ha hecho el uso cotidiano, y eso está bien, ¿no? Vamos al puesto de tacos y hay un contenedor con alcohol. Y esa es otra parte. Si está en superficies y además ya encontraron que está en las heces fecales y que se puede transmitir a través de las heces a la boca, porque ese efecto se llama fecalismo y es la mayoría de infecciones gastrointestinales se dan por esta vía. Entonces también se puede transmitir por ahí, eso es lo que se está... Una disculpa, tuvimos que cortar el video porque de verdad el ruido es horrible. Vamos a intentar continuar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Las primeras son, si está en superficies, y ahora también hablamos de que el fecalismo es otra vía de transmisión, es decir, que a través de las heces fecales que pueden volar por el aire hacia nuestros alimentos, entonces pues lo correcto sería evitar, una vez que se hayan declarado casos, una vez que se haya declarado la alerta, evitar comer fuera, evitar conglomeraciones, ¿no? Y seguramente si se saliera un poco de control, entonces lo que haría el sistema de salud, pues hacer alertas todavía más grandes y prohibir algunos eventos que tengan que ver con conglomeración. ¿Es inevitable? Sí. Estamos viendo atrás unas imágenes sobre el intercambio que se da de vuelos todos los días y bueno, son centenares de vuelos, personas transportándose de un sitio a otro por cualquiera que sean los motivos económicos o turísticos, y entonces por supuesto que sí, el COVID is in the air, COVID is in the air. Entonces lo que pues va a suceder es que lo podemos respirar y que alguno tan solo con hablar pues nos va a aventar su gota con coronavirus y pues nos va a poder contagiar. Por eso es el uso de las mascarillas. Algunos dicen, no, que tiene que ser una mascarilla especial, Bueno, claro, entre más especializada sea, pues es mucho menor, el riesgo de contagio, pero en realidad basta usar un cubrebocas. Al respecto, se generó una gran conmoción y entonces hubo desabastos de cubrebocas. A lo mejor ustedes no lo saben porque bueno, no compran cubrebocas como parte de su despensa, pero los que trabajamos en medicina, pues hubo un gran desabasto. Entonces, bueno, no tiene que ser un cubrebocas, tiene que ser un paño limpio. Antes los cubrebocas, antes de que se inventara todo lo desechable, la era de lo desechable, los cubrebocas se hacían de tela. Entonces, bueno, si se agotan los cubrebocas, no entren en pánico y hagan su propio cubrebocas con un cuadrito, le ponen unas cintitas y ese va a ser su cubrebocas y con eso basta. Se hacen 2 o 3 para que por si lo tosen o escupen o lo que sea, garraspean, pues los cubra y se lo puedan cambiar. Entonces, esas serían las únicas medidas. No hay que entrar en pánico. La información no va a venir fiel de Facebook, no va a venir fiel de WhatsApp, de las cadenas que nos manden. La información tienen que buscarla de fuentes confiables. Actualmente, ¿cuáles serían las fuentes confiables? Bueno, el sector salud, es decir, las páginas del gobierno que hablen acerca de salud, del plan que se está haciendo para una vez que venga la contingencia, ¿no? Y contingencia viene de contener, entonces cuando entramos en contingencia es que tenemos que contener los posibles riesgos. Que va a haber un contagio en México que vamos a pasar, yo creo que sí vamos a pasar por ello, es inminente, lo ha dicho la ONU, ya se están viendo cada vez más casos. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno, por ejemplo, es pues turistas que vienen de los países de riesgo, ¿no? Entonces, pues hacerles un examen minucioso, que eso ya se empezó a hacer, poner
los famosos termómetros digitales en los aeropuertos, ver quién viene con aumento de temperatura y bueno, en el caso de nosotros, pues vigilar, decirle a nuestros compañeros de trabajo que tengan las normas, que se laven las manos, que tengan su alcohol, que desinfecten las superficies, sí, también, o sea, mantener las cuestiones de higiene. Y obviamente si alguien está enfermo, no importa si es coronavirus o no, pues usar cubrebocas, ¿verdad? Entonces, por favor, no se alarmen, todavía no llega a México y en cuanto lleguen, créanme, se va a saber, porque aunque las autoridades quisieran tapar y todas estas especulaciones, pues siempre habrá un médico, una enfermera, un paciente que se entere y que lo dé a la luz, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora con las redes sociales, pues esto también es posible y usémosla para eso, para bien informar y no para desinformar más, ¿no? Hasta ahora no hay una cura, pero como tal, en ningún país en el mundo, no es que México no pueda comprar la cura, porque no la hay, ¿no? Entonces, sí, claro que tenemos deficiencias en ese sentido porque no son endémicos de aquí, es decir, no son virus que se dan en México mucho. Los chinos construyeron hospitales en días porque, bueno, pues ellos sabían cómo se les puede desbordar, ¿no? Entonces, una vez que se declare que haya el paciente, el primer paciente en México, bueno, pues se empezará a dar esto que ya les dije, que se laven constantemente las manos, que no acudan a lugares conglomerados. Si hay, por ejemplo, una cuarentena, ya se declarará la cuarentena y entonces se les pedirá que no lleven a los niños a la escuela. Vayan pensando en eso, porque siempre es mejor adelantarse, ¿no? Ya sé que no tienen con quién dejarlos, entonces, bueno, pensar ante esa posibilidad, sobre todo pues en las ciudades más conglomeradas, ¿no? Con quién van a dejar a los niños en caso de que no, qué pasaría si en su trabajo les dicen que no vayan, etcétera. Como imaginarse ese panorama, pero sin pánico, sin caos. Actualmente les contaba, tengo amigos en Italia que están viviendo en diferentes regiones, en diferentes ciudades y pues no es que estén todos paniqueados, o sea, es más la especulación que se ha hecho afuera. Algunos se han recomendado, por ejemplo, en las cercanías de Milán, que no lleven a los niños a la escuela, ¿no? Donde se han dado los casos positivos, ¿no? A algunas empresas les han dicho que no vayan a trabajar, pero no hay una alerta tal cual. Claro, siempre hay pánico. Entonces se han acabado algunos víveres porque la gente ya pues está haciendo su búnker ahí por si viene el apocalipsis zombie del coronavirus, pero no tenemos por qué llegar a eso y no se alarmen. O sea, en realidad es contenible, pues, ¿no? Entonces, si llegara y se contagiara a toda la población de México, pues entonces estamos hablando que un 5% va a morir. Entonces, de 200 millones, el 5%, ¿cuánto es? A ver, el 10% serían 10 millones y el 5%, 5 millones. Así que 10 millones de mexicanos nos moriríamos. Bueno, algunos no. No es cierto, no tomen nada en cuenta de esto. En realidad solamente tomen sus medidas de precaución, cuídense mucho y pues los espero en un próximo video. Denle like al video si les gustó, si no les gustó, le dan dislike y suscríbanse.